Hola, estimados estudiantes. Continuamos con el tema de las reglas de derivación, tema que iniciamos el encuentro anterior. Hoy en esta ocasión vamos a estudiar tres reglas más llamadas regla del producto. Es cuando multiplicamos dos funciones y la regla dice lo siguiente. Si tenemos una función u por v, siendo u y v dos funciones en x, o sea, u y v son funciones, entonces la derivada de f de x va a ser igual a la primera función, o sea, la función u por la derivada de v más v por la derivada de u. En palabras más sencillas, la derivada de un producto va a ser la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función más la segunda función sin derivar por la derivada de la primera. Tenemos la derivada de un cociente. Esta nos expresa si f de x es igual a u entre v, siendo también u y v dos funciones en x, entonces la derivada f de x va a ser igual a una fracción cuyo numerador va a ser igual a el denominador sin derivar, o sea, v sin derivar, por la derivada del numerador, o sea, la derivada de u, menos el numerador sin derivar, o sea, u, por la derivada del denominador. Todo esto dividido por el denominador al cuadrado. Y por último tenemos una regla muy importante, la cual se aplica, ¿verdad?, a las funciones compuestas. Esta regla se llama derivada de la cadena. Esta nos dice que si tenemos una función u que es derivable en x, entonces una función de la forma y igual a u a la n, o sea, una función u elevada a un exponente n, entonces esta función tiene una derivada de la forma derivada de y igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u. En palabras más sencillas, la derivada externa, que viene siendo n por u a la n menos 1 por la derivada interna, que viene siendo la derivada de u. Esta regla, si tú puedes ver, se parece bastante a la regla de la potencia. Es por esto que esta regla también podemos decir que es la regla de la potencia en su forma extendida. Nada más que en la regla de la potencia, la base era x. En este caso, la base es una función en x. Para poner en práctica esta regla, vamos a resolver los siguientes ejemplos. Tenemos el ejemplo 1. Calcular la derivada de la función y igual x cubo más x cuadrado más x por x más 1. Nos preguntamos, ¿qué regla de derivación debo de aplicar? Pensemos un rato. Evidentemente, como habrás respondido, la regla que vamos a aplicar va a ser la regla de la derivada de un producto. Si tenemos y igual a u por v, entonces la derivada va a ser derivada de u por v más u por la derivada de v. Nuestra solución entonces va a ser primeramente identificar. Siempre recomiendo identificar en este caso, ¿verdad? Identificamos u como x cubo más 2x cuadrado más x. Derivamos esta expresión aplicando la regla de la potencia y la regla de la suma y resta vista en la clase anterior. O sea, derivada de x cubo va a ser igual a 3x cuadrado más derivada de 2x cuadrado va a ser igual a 4x más derivada de x va a ser igual a 1. Por eso tenemos que la derivada de u va a ser igual a 3x cuadrado más 4x más 1. Igual identificamos como v a x más 1. La derivada de v va a ser igual a 1. Luego aplicamos la regla del producto. Recuerden, la derivada de este producto entonces va a ser la primera función derivada por la segunda sin derivar más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. O sea, 3x cuadrado más 4x más 1 por x más 1 más x cubo más 2x cuadrado más x por 1. Multiplicamos entonces los términos semejantes y los reducimos.
Multiplicando me queda 3x cuadrado por x, me queda 3x cubo. Luego multiplico 4x por x, me queda 4x cuadrado. Luego multiplico 1 por x y me queda x. O sea, lo que hice en este caso fue multiplicar cada término de la expresión en verde que tenemos ahí, lo multipliqué con la x, que es el primer término de los paréntesis en azules. Entonces, lo voy a repetir el mismo proceso, nada más que cada término de los paréntesis en verde, ahora lo voy a multiplicar con el 1, que es el otro término de los paréntesis azules. Entonces, por eso tenemos 3x cuadrado por 1 es 3x cuadrado. Ya estamos en el cuarto término de la última línea. Luego sigue 4x más 1, nos da 4x, y luego 1 por 1, 1. Y ahí hicimos los primeros dos paréntesis. Vamos a proceder de la misma manera. El paréntesis azul, que es igual a x cubo más 2x cuadrado más x, todo lo multiplico por 1 y evidentemente va a ser el mismo. Por eso tengo en los últimos tres términos x cubo más 2x más 1. Ahora voy a identificar términos semejantes y los voy a sumar. Ese 3x cubo lo sumo con el x cubo que tengo allá en el antepenúltimo término y me queda 4x cuadrado. Luego, ¿verdad? Tenemos 4x cuadrado, lo sumo con el 2x cuadrado y me queda 6x cuadrado. Luego tengo x, tengo también 4x y también vuelvo a tener x. Entonces sumo x más 4x más x, me queda 6x. Y luego el 1 lo tengo solito, entonces lo dejo solito ahí. Y entonces ahí he calculado la derivada del producto de la función del ejemplo. Bien, procederemos con un segundo ejemplo. Este ejemplo nos indica que vamos a calcular la derivada de la función y igual x cubo más 2x cuadrado más x, todo esto dividido entre x más 1. Nos podemos preguntar, ¿qué regla de derivación debo de aplicar? Pensemos un rato. Si volvemos entonces a la imagen anterior, podemos identificar que estamos hablando de un cociente, por lo tanto, vamos a aplicar la regla de la derivada de un cociente. Esta nos dice entonces, como pueden verlo ahí con los caracteres en rojo, que si y igual a u entre v, entonces la derivada va a ser igual a la derivada de u por v menos u por la derivada de v, todo esto dividido entre v al cuadrado. Muy bien, como identificamos en el caso anterior, primero haremos las identificaciones. U igual a x cubo más 2x cuadrado más x. La derivada de u va a ser igual a 3x cuadrado más 4x más 1. V va a ser igual a x más 1. Derivada de v va a ser igual a 1. Aplicamos la regla del cociente. Y tenemos entonces que la derivada de y va a ser igual entonces a la derivada de u. Por eso tenemos ahí la expresión en verde de primero por v, que vale x más 1, menos la expresión u, x cubo más 2x cuadrado más x por la derivada de v, que es igual a 1. Todo esto, ¿verdad? Dividido entre v al cuadrado, o sea, x más 1 al cuadrado. Ahora multiplicamos y reducimos términos semejantes. Entonces multiplicamos cada término en verde con la x, que es el primer término en azul. Posteriormente, cada término verde con el 1, que es el segundo término en azul. Entonces tenemos 3x cuadrado por x nos va a dar 3x cubo, más 4x por x nos va a dar 4x cuadrado, más 1 por x nos va a dar x. 3x cuadrado por 1 nos va a dar 3x cuadrado, más 4x por 1 nos va a dar 4x, más 1 por 1, 1. Menos u, que viene siendo x cubo más 2x cuadrado más x por v, la derivada de v, que viene siendo 1. O sea, si multiplicamos por 1 la expresión en azul, nos va a dar la misma expresión en azul. Pero como hay un menos que antepone a la expresión en azul, entonces esa expresión en azul
le voy a cambiar todos los términos. Entonces me va a quedar menos x cubo menos 2x cuadrado menos x. Son los últimos tres términos del numerador de la última expresión. Todo esto dividido por x más 1 al cuadrado. Reduciendo términos semejantes tenemos ese 3x cubo, lo reduzco con el menos x cubo y me queda entonces 2x cubo. Luego reviso los x cuadrados y tengo 4x cuadrado menos 2x cuadrado, me queda más 2x cuadrado. El mayor es positivo. Luego tengo más x más 4x son 5x menos x son 4x, por eso tengo 4x. Y el 1 que lo tengo solito lo dejo ahí. Todo eso dividido entre x más 1 al cuadrado y ahí tengo la solución de la derivada de un cociente. Procedamos a analizar un tercer ejemplo. Este nos dice calcular la derivada de la función 4x cubo más 3x más 1, todo esto elevado a la séptima potencia. ¿Qué regla de derivación debo de aplicar? Si observo muy bien, veo que esta función de la forma u a la n, entonces la derivada de esta función va a ser igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u, siendo, ¿verdad?, u la función que está dentro de los paréntesis. Identificamos, u va a ser igual a 4x cubo más 3x más 1. La derivada de u va a ser igual entonces a 12x cuadrado más 3. Aplicamos la regla de la cadena, la derivada, ¿verdad?, externa por la derivada interna. Tenemos entonces en el primer término en azul la misma cantidad entre paréntesis, 4x cubo más 3x más 1. Nada más que ahora elevada a la 6, puesto que el exponente original es 7. 7 menos 1 es 6. Y entonces el exponente original 7 pasa como coeficiente de esta expresión. Luego todo esto multiplicado por la derivada de u, que viene siendo la derivada interna, o sea, el término en verde. Tenemos 12x cuadrado más 3. Ahora voy a reducir términos semejantes, multiplicar y reducir si lo hay. Y voy a proceder de la siguiente manera. No puedo multiplicar el término en verde con los paréntesis en verde con el paréntesis azul, puesto que el paréntesis azul está elevado a la sexta potencia, entonces no puedo. Lo que sí puedo hacer es multiplicar el 7 que está adelante del paréntesis en azul, multiplicarlo por el paréntesis en verde. O sea, 7 por 12 es 84x cuadrado más 7 por 3, 21. Por eso es que tengo en la respuesta 84x cuadrado más 21 y eso multiplica a 4x cubo más 3x más 1 elevado a la sexta potencia. Entonces ahí tengo la respuesta de la derivada de esta función. Bien, agradezco tu valiosa atención, también todo el esfuerzo que has venido realizando en este curso. Éxitos porque ya casi culminamos, has venido haciendo un gran trabajo. Te insto a que lo continúes haciendo y siempre te invito a escribirme cualquier duda, sugerencia o consulta que quieras hacer en los medios disponibles. Hasta la próxima.